Hola a todos, bienvenidos. Los saludamos desde las instalaciones del ENES Juriquilla en la cabina Voz Puma. Yo soy Jero, Y yo soy Fer, y esto es, ¿cómo dijimos? érase muchas veces. Sí, Muy bien. Va a ser un programa de divulgación científica, pero nos vamos a ahorrar toda esta parte de las palabras rimbombantes para que podamos sentirlo más cercano y no nos aburramos. exactamente, el objetivo es como que también podamos ver la ciencia a nuestro alrededor. Y para esto quiero empezar con algo que me pasó hace poquito. El otro día estaba en mi jardín, así nada más deambulando, haciéndome, pues pensando cosas. Y se me ocurrió levantar una piedrita que estaba por ahí tirada. Y me acordé, pues, de un recuerdo, pero no encontré nada que hubiera debajo de esa piedra. O sea, Sí, qué loco. Ahora que lo mencionas, como que... Espérate, como que nada. pues sí, no había nada. O sea, levanté la piedra y pues había solamente tierra seca. Y pues no sé si a ti te pasó, pero yo me acuerdo que antes cuando pues estaba más chiquito, estaba en el jardín o así jugaba y levantaba piedras, pues curioseando como cualquier niño chiquito, ¿no? Y debajo de las piedras, bueno, a veces me daba miedo porque encontraba muchos insectos, había tijerillas, algún escarabajo, Cochinillas, saltamontes, usualmente. sí. Entonces había pues cosas que luego ni sabía cómo se llamaban los insectos, ¿no? Pero pues fue como muy impactante, ¿no? Que ya no hubiera nada. Y sí, recuerdo que cuando iba a casa de mi abuelita en Ciudad de México, así cuando era chiquita igual, se me hacía bien raro que no veía insectos. Entonces Ujú. creo que hasta cierto punto lo agradecía. Bueno, hoy qué feo, ¿no? Pero hasta cierto punto lo agradecía porque me daban miedo. Entonces era como, bueno, no hay tantos insectos. Porque aquí siempre estuve acostumbrada a que salías y siempre había un lugar medio mojado, había un insecto. Entonces, qué triste. Exactamente. Entonces, pues no encontré nada. Entonces me puse a pensar, pues, ¿cuándo fue la última vez que levanté una piedra y había muchos insectos? Y pues la verdad no me acordé, no me di en cuenta en qué momento pues dejaron de estar. Justo de eso es lo que vamos a hablar hoy, de esos cambios silenciosos que no siempre nos damos mucho cuenta cuando están pasando hasta que conectamos uno que otro punto y decimos, hey, hay algo raro acá. Entonces, esos cambios silenciosos que vemos a partir de cambios climáticos. Exactamente. Siento que hay muchos cambios pues que ocurren que no nos damos cuenta porque pues no es como muy impactante a la vista, pero pues sí impacta en nuestra vida. O sea, por ejemplo, levantar una piedra y no ver insectos no va a impactar tanto como ver un iceberg derretirse. Y sí, justo como que las noticias se enfocan en las cosas grandes, en los Ujú. incendios forestales, en, no sé, quizá los lugares que están sumamente contaminados, cosas que son muy evidentes, que son gigantes y es imposible no verlas. Pero todas estas cosas chiquitas que muchas veces no nos damos cuenta hasta que alguien te diga como, oye, fíjate en las piedras, como que se suelen ignorar. Y justo si no lo nombramos, si no lo vemos, lo empezamos a ignorar. Exactamente. Y pues también curioseando un poco, investigando al respecto, encontré algo muy impactante. ¿Ustedes sabían que los días cada vez son más largos gracias al cambio climático? Mira, quiero ser mucho más largos. O sea, sí No. lo suficientemente largos como para apuntarte a otros 3 talleres. Pues no, la verdad no. Pero sí están aumentando constantemente y es preocupante. Y pues eso solamente es el primer efecto de las cosas que vamos a ver hoy. Pues vamos a estar hablando de por qué los insectos están desapareciendo debajo de las piedras, de por qué los aviones empiezan a tener cada vez más turbulencias o por qué las alergias empezaron un poco antes este año. O desarrollamos nuevas, que también pasa. Y también algo muy impactante. Los animales se están encogiendo, otros están cambiando de sexo y los volcanes cada vez son más activos. Pues vayamos de lleno, comencemos. Ok, entonces el principio. Los días se están haciendo más largos. Explícame eso, o sea, porque suena como imposible, ¿sabes? ¿Por qué los días cada vez son más largos? Ojalá fuera broma, pero no. En julio de 2024 se publicó un estudio de la revista científica, una de las más importantes del mundo, la Proceedings of the National Academy of Science. Lo vamos a abreviar como PNAS para simplificarnos las cosas. Sí. Pero bueno, lo firmó Ed Soresh y se apoyó con la NASA, pero básicamente lo que nos decía es que hay un cambio climático que está frenando la rotación de la Tierra. Ok, la rotación, o sea, ¿cómo le está frenando? ¿Por qué el calor hace que vaya más lento? Yo sé que suena raro. ¿Has visto cómo las patinadoras de hielo dan vueltas bien rápido? Ajá, Ok, sitúate, imagínate como una patinadora de hielo, ¿ok? ¿Va? ok, Ajá, ok. vale. Entonces,
Si tú extiendes los brazos, vas a empezar a generar que la fuerza que hay como en tu masa del centro se disperse. Y eso Ok, hace que generes resistencia y empieces a girar más lento. Lo que pasa en concreto con la Tierra es que el agua que está en los polos empieza a derretirse, se va hacia la parte del ecuador, que es la parte más ancha, y entonces pasa lo mismo que si la Tierra estuviera abriendo sus bracitos, ¿no? ok, Está creando esa resistencia y hace que gire cada vez más lento. ok, entonces pues la Tierra es una patinadora gigante, básicamente. Básicamente, que además abre los brazos. Abre los La técnica de brazos. giro como que no, No, no le da mucho. no. Pero bueno, pero ¿qué tan largos se están haciendo los días, sabes? Porque pues la Tierra, una patinadora pues es una estatura promedio, pero pues la Tierra es enorme, ¿no? O sea, ¿qué tan largos son? No, no necesito ajustar mi agenda. Me temo que no. Es un cambio casi imperceptible. Estamos hablando de unos 1.33 milisegundos por siglo. Es decir, un milisegundo es la milésima parte de un segundo. Prácticamente no lo notamos. Ok, entonces, ¿no es por eso que llego cada vez más tarde al trabajo? No, Ok. pero sí. O sea, tiene algo que ver. Eso está muy interesante. No lo van a sentir directamente como de, wow, hoy mi día duró media hora más. Nada que ver. Pero los sistemas de GPS necesitan saber exactamente a qué velocidad está girando la Tierra como para poder dar unos buenos resultados. Y el hecho de que empiece a girar un poquito más lento por mínimo que sea, como esto es a nivel atómico, aquí sí importa. Entonces, este mínimo desajuste hace que todo varíe muchísimo y, por ejemplo, para poder lanzar tú algo a Marte, puede que lo planes a un sitio y te llegue muchos metros alejado por estos cambios tan minúsculos, porque a final de cuentas, como justo está medido todo a un nivel muy preciso, aquí sí que altera el hecho de que se estén, pues, yendo más lento. Wow, o sea, ahora que lo dices, suena como muy loco pensar que el hielo se derrita en el Ártico puede hacer que, no sé, un satélite, bueno, una sonda, una nave espacial, no aterrice en Marte y se vaya cientos de metros más lejos. Sí, suena que no tiene relación una cosa con la otra, pero increíblemente sí. Ok, Pero pues bueno. bueno, Esto, pues, además tiene la parte del rollo filosófico, que es que los fósiles que tenemos de nivel marino, bueno, o sea, los fósiles marinos, nos ajá, permiten ver a qué altura estaba el mar hace muchísimos años. Y con esto poco a poco nos vamos dando cuenta que sí ha habido una variación, pero la última variación fue cuando había mamuts. O sea, eso ok. fue en el Plioceno tardío y desde Ujú. entonces no habíamos tenido ningún cambio. Eso es hace 3.6 millones de años y apenas se está volviendo a registrar. Entonces es loquísimo que en 100 años de industria humana hayamos logrado que un cambio climático lo suficientemente fuerte como para que la Tierra vaya a una velocidad diferente. Y pues está Pues no bien sé, raro. está bien loco porque pues es increíble pensar, ya sea de buena o mala manera, que los humanos tengamos tanto efecto en pues todas las cosas que afectan al planeta, ¿no? No sé si eso es como asombro de wow o asombro de miedo, ¿sabes? Ajá. Es que tiene como las dos partes, porque por un lado es de, bueno, tenemos el efecto tan grande como para poder generar esto, pero en teoría tendría que poder ser a la inversa, ¿no? En teoría Ujú. también se podría entonces reparar, entonces solo habría que ser lo suficientemente conscientes. Creo que muchas veces justo por querer hacer más cosas en un día era de, ojalá que los días duraran más, pero ya viendo esto, Ya no, ya ojalá que no. no duren más. Sí, pero bueno, Pero a sí. este ritmo van a seguir alargándose, o sea, va a ser cada vez más. Si las emisiones continúan al ritmo que van ahorita, sí. Para finales del el siglo, el efecto climático puede crear una rotación bastante anormal en la Tierra y crear que esto se vaya extendiendo. En general, la Luna siempre va deteniendo un poquito a la Tierra, como que la frena un poquito en esto de girar, pero es no de manera natural. Y el problema con el cambio climático es que pues no está haciendo como con la misma medida y está sumándose a este punto que ya teníamos de la Luna. Wow, o sea, o sea, bueno, para estar seguro que lo estoy entendiendo bien, me estás diciendo que los humanos en 100 años más o menos de la industrialización, de que empezó a exponencialmente crecer la contaminación, está siendo más poderosa respecto a la Tierra comparada con la Luna en términos pues del efecto físico, así pues por accidente. Wow, está, Está feo. está feo. Está Sí, preocupante. claro. Pero bueno, eh, vamos a pasar a una parte que me interesa mucho. Al inicio mencionaste algo acerca de los volcanes. ¿Qué Exactamente. rollo con los volcanes? ¿Qué está pasando con ellos? Bueno, pues pasa, resulta y acontece que el cambio climático puede despertar volcanes.
¿Y cómo? Bueno, la respuesta larga pues involucra una palabra que se llama, bueno, un concepto, que es el rebote isostático, perdón. Ok. La verdad me suena así como algo de videojuegos o algo así. Pero bueno, la idea es esta. Los glaciares pues son masas de hielo enormes, ¿no? Son toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de peso aplastando pues la corteza, ¿no? Ok. Entonces digamos que esta es la placa tectónica, placa. perdón. Y aquí están los glaciares, le están haciendo peso. Ajá. De cierto modo ayudan a que se quede un poquito fija. Pero pues cada vez como que lo van hundiendo más, ¿no? Eso Ajá. es como también una importancia de los glaciares. Ok. Pues básicamente es como cuando llegas a tu silloncito y te sientas y sientes Sí. aquí Y el se van, acolchonadito. ajá, y siento que hasta de cierto modo después de mucho tiempo hasta se acomoda y se Ajá. hace más cómodo para ti, para la manera en que te sientas. Sí, sí, sí. Pero bueno, Deformas el sillón y ya. sí, Padrísimo. exactamente. Pero ahora el hielo se está derritiendo. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que esa agua también tiene que ver con lo que mencionamos hace rato de la rotación de la Tierra. El agua se está yendo hacia el Ecuador, que es Ujú. pues la parte más ancha de la Tierra, ¿no? Entonces, pues ya no hay peso en las placas tectónicas, por así decirlo. Entonces la corteza terrestre empieza a subir, a recuperar su forma, como un sillón que lleva mucho tiempo sin sentarse, empieza a recuperar su forma, Ok. y eso es a lo que se le llama el rebote isostático. Y pues ya está pasando. De hecho, en Islandia, cerca del casquete glaciar Vatnajökull, Ok. es raro de pronunciar, pues el suelo está creciendo, por así decirlo, más de 2 centímetros por año. O sea, es un montón. Ya crecer a ese ritmo ya es demasiado y pues se debe a que los glaciares se están derritiendo y ya no hay peso que mantenga pues las cortezas donde deberían de estar. Padrísimo, pero ¿qué tiene que ver esto con los volcanes? Ok, sí, los volcanes. Regresemos. Sí. Ahora, pues básicamente lo que tiene que ver es que la corteza terrestre, Ajá. cuando sube, ya reduce la presión que se está ejerciendo sobre las cámaras de magma que hay en el subsuelo, ¿no? Ok. O sea, las cámaras de magma están presionadas, eso las mantiene ahí, pero pues ya después, como los glaciares se derriten, empieza a dejar de tener tanta presión. ¿Qué pasa? Pues que tiende a volverse inestable. Entonces, pues puede como emulsionar muy fácilmente. Mira, por ejemplo, piensa en una botella de refresco. Ajá. Si tienes la tapa así como cuando recién lo compras, Ujú. está cerrado. Ujú. Y si abres poquito la tapa, ¿qué pasa con el gas? Se empieza a salir. Empieza a salir poquito. Busca el gas por dónde salirse. Antes no pasaba porque estaba la tapa como el peso Bien de los puesta. glaciares, bien puesta. Pero cuando ya no está ese peso, esta tapa, empieza a buscar por dónde salir. Ok. Ok. Entonces, Ajá. de esto hay evidencia que ya ha pasado antes. Cuando terminó la última era glacial, hace como unos 10.000 años aproximadamente, pues aumentó la actividad volcánica. Pues en zonas que estaban cubiertas de hielo, que no debería de haber como mucha actividad volcánica, como Islandia, Alaska, los Andes, ¿no? El deshielo reactivó los volcanes y pues fue como una actividad volcánica muy fuerte porque muchos volcanes en muchas partes hicieron erupción ¿Evolucionaron? Ajá. de manera muy simultánea. Entonces, ¿Y está pasando ahorita? ¿Me debo preocupar? pues no, sí y no. No a corto plazo. O sea, Ok. no, mañana no van a explotar todos los volcanes. que hay Mañana en el sale un mundo. volcán así de la Ajá. nada. Pero a largo plazo sí. Ok. Muchos pues geólogos dicen que pues el desfase en el deshielo que hay y la respuesta de los volcanes tendría que ser como entre pues décadas y siglos, ¿no? O sea, va a pasar en ese lapso. No vamos a ver pues erupciones pronto, ¿no? Pero pues sí el proceso natural que debería tener los volcanes se está acelerando demasiado y eso pues sí preocupa, ¿no? Ujú. Pues a nosotros no nos va a tocar, pero chance en unas 4 o 5 generaciones sí les va a tocar. De hecho, hay proyectos dedicados específicamente a investigar eso. Ok. Uno se llama ISVOLC, pues es de Islandia. Islandia, volcán, ajá. Que pues está estudiando todo, ¿no? O sea, ¿por qué los glaciares islandeses están afectando la estabilidad de muchos sistemas volcánicos? Ahorita llevan 4 contados que se están desestabilizando por los glaciares. 4 es un buen. 4 es un montón, sí. Entonces, pues, el cambio climático está cambiando todo, valga la redundancia, ¿no? Sí. Está cambiando la física,
tanto como mencionaste tú hace rato, desde la superficie, desde el exterior al tiempo, ¿no? Hasta lo interior, ¿no? Las cámaras de magma que hay en el subsuelo. Sí, quizá 4 suena poco, o quizá 2 centímetros que se está alterando el suelo suena muy poquito, pero en el momento que ya es evidente, y con evidente me refiero a que ya no son micras, o sea, ya son centímetros, ya son 4, o sea, ya es algo que podemos cuantificar un poco de forma más sencilla, ya uno se empieza a preocupar, porque ya, para que lo veamos, es que ya está muy grande. Sí, justo porque decimos, 2 centímetros por año. Espérate 10 años, ya son 20 centímetros. Ajá, Ahí ya. ya pesa. Y no es tanto tiempo. Ok. Entonces, bueno. ¿Sabes qué? ¿De qué tengo ganas de hablar? ¿De tu piedra? De la piedra. Todavía tengo dudas con mi piedra. ¿Qué pasó? Pues, no sé, o sea, levanto la piedra, no hay nada. Y lo he intentado varias veces después. Entonces, ¿tú sabes más o menos qué está pasando con eso? Mira, exactamente las cochinillas, las tijerillas, los escarabajos de suelo, de estos insectos que dices como, no sé cómo se llama, pero ahí está. Son animales de sangre fría. Eso significa que no pueden controlar ellos solitos su temperatura. Necesitan un ambiente que sea propicio para que ellos puedan vivir y para esto buscan como pequeños lugares en donde el clima esté justo como lo quieren, con cuestiones de humedad, de temperatura, todo esto. A esto lo llamamos microclimas. Un microclima en un lugar como nuestro bello Querétaro, semidesierto queretano, puede hallarse debajo de una piedra, porque se conserva la humedad y hay suficiente oscuridad como para que esté fresquito para un insecto. O sea, es como su lugar de aire acondicionado. Como yo metiéndome al Oxxo cuando hay calor porque ahí hace frío. Justamente. El problema está en que, por ejemplo, tomando un poco la parte del Oxxo, el Oxxo tiene su buen aire acondicionado, ¿no? Pero afuera hace un montón de calor. Y si en un momento empieza a hacer tantísimo calor que incluso dentro de la tienda ya es tanto que no, el aire acondicionado ya no alcanza, pues entonces nosotros no perecemos, pero un insecto sí, porque tiene menos resistencia. Entonces es más fácil que se mueran. Ok. Y pues la verdad yo sí voy con el calor. O sea, si hace mucho calor y me meto un Oxxo y veo que no ayuda, pues la verdad no me voy a quedar ahí, ¿sabes? O sea, ya no va a ser suficiente. No, te sales y buscas, pues, otras ideas. En muchos casos, las temperaturas de la región se han elevado. Las temporadas secas son cada vez más largas y más secas, valga la redundancia. El suelo debajo de una piedra se mantiene húmedo, pero ahora se seca mucho más rápido y justamente tienen que buscar otros sitios a donde irse. Esto hace que los insectos estén mucho más vulnerables a la deshidratación y muchos de ellos pues no logran poder aguantar estos grados de temperatura que quizá para nosotros no es mucho, pero para ellos es un montón. Y entre menos días tengan con humedad, pues es más difícil que sobrevivan. ¿Sabes esto que me recuerda? No sé si tú lo has notado, pero yo cuando tiendo mi ropa a veces se seca más rápido que antes. Entonces, chances por el calor, que para nosotros no podemos notarlo. Pero esa evaporación de la humedad tan rápida para un insecto pues es mortal, ¿no? Aquí en México hay como más datos al respecto. Sí, de hecho, ¿recuerdan que íbamos a recordar una revista que era la PNAS? Bueno, sacaron igual un estudio, solamente que para esto se fueron a Puerto Rico, pero también tomaron como punto de referencia a Chamela, Cuixmac, que está en Jalisco. Y para nuestra conveniencia, el clima en Jalisco es muy semejante al que tenemos nosotros acá. Entonces, con eso se dieron cuenta que la biomasa, es decir, la cantidad de materia viva, está cada vez descendiendo más, de 10 a 60 veces comparado con los años 70 y 60. O sea, no, espérate. Sí. Así fue. Sí, okay. El punto es que cada vez hay más seres vivos, menos seres vivos. Menos seres vivos. Pues sí, o sea, imagínate, es como de 10 a 60, pues yo lo veo en porcentajes, ¿no? O sea, casi la mitad de animales vivos de los que habría en los 70s, perdón. Sí, es un montón, ¿no? Sí. Eso en Puerto Rico mencionaste, ¿no? Uh-huh. En México también, mencionaste que también como es similar, ¿no? Es semejante. Las muestras en Chamala apuntaron en la misma dirección. Y lo más importante del estudio es que estos estudios documentaron que los artrópodos, es decir, lo que mencionábamos como cochinillas, 100 pies semejantes, pues con el aumento de la temperatura, en el promedio son como 2 grados Celsius en cada 30 años, pues cada vez perecen más. No es algo que podemos decir de ahí, es una coincidencia. Uh-huh. O sea, se ve directito como sube la temperatura, se mueren los insectos. No, sí. Está muy feo porque, ¿sabes? O sea, siento que también de lo que me hace sentir más feo es que pues se fueron
O sea, no, de repente un día estaban, otro no, y pues nadie, bueno, no sé, yo no recuerdo que hayan dicho de que los insectos están desapareciendo o que nadie lo anunció, ¿no? O sea, no hubo un última cochinilla debajo de una piedra en Querétaro, ¿no? Sí, Entonces, pues, dejaron de estar. cuando era pequeña me acuerdo que en algún momento vi en una revista que los rinocerontes estaban en peligro de extinción. Ujú. Entonces, cuando son... bueno, eso se me hace un poco absurdo, pero cuando son especies grandes, cuando son especies que a la gente le llama la atención, si te avisan, si te dicen, Ujú. ay, los pandas están en peligro de extinción, hay que esforzarnos para que no se mueran, porque se esfuerzan constantemente por hacerlo. Pero, Ajá. pero cuando son especies más chiquitas o especies no tan bonitas estereotípicamente, no nos interesan tanto. Entonces, no se hace este anuncio de cada vez están en peligro de extinción y por lo mismo en algún momento desaparecen silenciosamente, no nos damos cuenta y nadie te dice esta fue la última cochinilla. Claro, y bueno, haciendo la importancia que pues evidentemente todas las especies son muy importantes, ¿no? No queremos, Necesarias. no estamos diciendo, uy, abajo los pandas, arriba las cochinillas, no, los dos son igual de importantes, pero se nos hace importante recalcar, pues darle esa, justamente la importancia que merece, ¿no? O sea, todos por igual tenemos que preservar todas las especies, porque pues no, muchas veces pues no nos damos cuenta o minimizamos mucho a los insectos, a los artrópodos, decimos, ah, bueno, pues no, no los veo, ¿sabes? O sea, a un panda lo ves grande, en fotos, aunque sea, pero una cochinilla no la vemos, ¿no? Sí. Y pues justamente esto como que me hace pensar Esto me recuerda a algo. algo. Animales grandotes y chiquitos. Mencionaste que los animales andaban encogiendo. Uy, sí, Habla más al están respecto. encogiendo. Y bueno, esto es real, o sea, pero hay que hablarlo con precisión. No es que tu perro eh, mañana va a estar del tamaño de un chihuahua cuando era un border collie. Pues claro que no. O sea, y si vemos noticias de esto, pues hay que checar bien, ¿no? Porque muchas veces pasa que los medios pues lo exageran porque pues buscan más rating y pues bueno, no es que todos van a ser tamaño chihuahua, no es que vaya a pasar así, pero sí es una tendencia que se está observando en muchas especies, ¿no? Principalmente en aves, en animales acuáticos y pues algunos de tierra firme, ¿no? Me parece que las cabras también. Ok. Ok, ¿Por qué? ¿por qué? Una gran pregunta. Aquí el rollo Pues es bueno, ¿por qué? ajá, exactamente. Pues hay una regla en biología, si alguien de aquí pues sabe más o menos de biología, conocerá tal vez la regla de Bergman. La idea de esta regla es que los animales en climas fríos tienden a ser más grandes y los de climas cálidos tienden a ser más pequeños, por geometría térmica. Es decir, un cuerpo grande retiene más calor. Es como, pues cuando tenemos una mega chamarrota, ¿no? Ujú, Pues cuando hace frío nos ponemos una chamarrota porque va a mantener el calor de nuestro cuerpo, ¿no? ujú. Entonces, pues pasa lo mismo con los animales. Se dice que tiene menos superficie por unidad de volumen, ¿no? Un cuerpo pequeño disipa el calor más fácilmente. Mismo Ujú. ejemplo, cuando hace mucho calor nos ponemos prendas livianas, ¿no? Más Ligeras, delgaditas. porque pues el calor pues no se retiene, ¿no? Se disipa. Ahora, si el mundo se está calentando, pues la evolución va a hacer que pues que los individuos sean más pequeños, los individuos que sean más pequeños les vaya mejor, de Ujú. cierto modo, o sea, porque pues ellos tienen la facilidad de pues disipar el calor, ¿no? Ajá, regulan su Pero temperatura más rápido porque son más chiquitos. exactamente. Claro. Pero ahora un animal que lleva, no sé, 20.000 años adaptado a temperatura estable más o menos, con cierto pelaje y todo, ¿qué va a hacer con más calor? No va a poder fácilmente disiparlo, ¿no? Ajá. Entonces, pues, tiene que de cierto modo evolucionar. Qué fuerte, porque ha sido un proceso que se ha llevado a lo largo de muchos años. En realidad, me parece, en algún momento vi que lo ven como con los picos de los pájaros, o sea, cada vez son más chiquitos los huesos o lo que migran, ¿no? O sea, Ujú. llegan y cada vez son más chiquitos. Pero es un proceso que se ve muy lento, porque son años de Ujú. evolución. Nos damos un poquito cuenta porque, no sé, ya no hay mamuts, ¿no? Pero tenemos Sí, elefantes. tenemos el guantes. Pero hubo una evolución de muchísimos años. No lo estamos viendo en 10 años voy a ver un elefante del tamaño de un puerco. No. Ujú. Pero entonces lo que está pasando ahorita es que por el mero cambio climático estamos teniendo cambios a nivel de evolución. Rapidísimos, rapidísimos. O sea, en escala de décadas, que pues chance para nosotros como humanos, decir 20 décadas se nos hace un montón, ¿no? Son 200 años. Pero Es más, 20 décadas son. Sí, en 200 sí, años. son ¡Qué 200 loco! años. Pero para, para que evolucione un animal es muy poquito, o sea, no es nada de tiempo. Pero bueno, hay un caso concreto
que es un caso de estudio que a mí me parece muy increíble, ¿no? Un equipo en Canadá estudió murciélagos en el Yukon durante décadas y encontró que cada vez son más pequeños. Entonces, pues se hacía como raro, ¿no? O sea, en décadas evolucionar a que sean más chiquitos, pues estaba raro, ¿no? Entonces, pudieron identificar un mecanismo exacto. Las noches de verano, pues cada vez eran más lluviosas. Entonces, pues, si sabemos, los murciélagos cazan de noche, ¿no? Cazan usando la ecolocalización. Sí, ecolocalización. Pero, pues esto funciona mal bajo la lluvia, ¿no? Porque imagínate, la ecolocalización es de que lanzas un sonido y ves en qué rebota. Ajá. Y ya sabes dónde estás. Pero pues si hay lluvia, hay muchos lados donde puede rebotar ese sonido y va a chocar todo y va a ser un aturdimiento horrible y no va a funcionar, ¿no? Ajá. Entonces, ¿esto qué pasa? Que los murciélagos no pueden encontrar comida. Las madres y las crías principalmente, que son los menos experimentados o así, pues se saltan comidas. ¿Esto qué pasa? Que pues si no tienen la suficiente alimentación, generación, pues los murciélagos van a ser cada vez más pequeños. Porque pues son como pues adaptados a la cantidad que ya comían sus pasados, ¿no? O sea, los que crecen menos van a necesitar menos alimentación y van a ser igualmente capaces de sobrevivir. Wow, están a dieta y no precisamente por voluntad propia. Exactamente, no están diciendo, voy a comer menos para ser más chiquito y sobrevivir más. No. No tienen la comida, o sea, no pueden acceder a ella. La lluvia les está bloqueando el paso a la comida, ¿no? Y pues todo esto, porque llueve más en verano, por el cambio climático, ¿no? Entonces, la lluvia extra de lo que estaban acostumbrados, pues conecta todo, ¿no? Agarrando un poquito el eslabón que estamos agarrando en cada uno de los casos que hemos comentado, esto cómo nos afecta, esto por qué nos importa. Es en que nos importa, bueno, importa pues más de lo que podemos pensar, ¿no? O sea, genuinamente muchas veces pensamos, un murciélago es 5 centímetros más chiquito que lo era hace 60 años, bueno, X, ¿no? Pero no. El tamaño corporal de un animal está conectado con casi todo de un ecosistema. En términos generales, cuánto come en general, cómo es un animal, cómo se reproduce, qué puede cazar, qué puede ser cazado, toda la cadena alimenticia. Si cambias el tamaño promedio de las especies de un ecosistema, pues estás cambiando todo, ¿sabes? O sea, ese animal, pues chance era de cierto tamaño y producía cierta cantidad de nutrientes a su depredador directo. Pero ahora este animal es más chiquito, entonces produce menos nutrientes para su depredador. Entonces el depredador, en lugar de comer uno, ahora tiene que comer 2 de ese animal y empieza a alterarse todo el ecosistema, porque como ese depredador se comió 2, se comió el que le tocaba a otro depredador. Entonces ese otro depredador se puede quedar sin alimento y se empieza a alterar todo. Es una reacción, un efecto mariposa pues muy grande. Sí, porque desgraciadamente no es como que a la vez que se disminuye el tamaño de un murciélago tengamos disminuido el de su depredador. En realidad todo se va como alterando a diferentes grados, a diferentes tiempos. Entonces justo se van como generando todos estos desbalances. Justamente. Siguiendo un poquito con el rollo de los animales, no sé si te acuerdas que hace un tiempo habíamos platicado que es muy interesante. Las tortugas determinan si van a ser hembras o machos, no como con los humanos que depende del espermatozoide si traía cromosoma X o Y, ¿no? Que ya, bueno, tenemos el contexto de que X nos daría una hembra, Y nos daría un macho. En las tortugas no pasa eso. En las tortugas es semejante el proceso, pero depende mucho de la temperatura. La temperatura va a determinar si va a ser hembra o va a ser macho. Exactamente, la temperatura determina pues el sexo, ¿no? De la tortuga. Sus cromosomas, no son iguales a los cromosomas que vemos en otras especies, ¿no? Es literalmente en donde está enterrado el huevo cuando está incubándose. Por ejemplo, la diferencia entre que sea hembra y macho es de 3 grados, más o menos. Por debajo de 20. Poquito. Sí, es muy poquito. Por debajo de 27.7 grados Celsius, pues van a nacer machos. Por encima de 31 grados Celsius van a nacer hembras. En ese rango de los 3 grados, pues nace como algunos machos, otros hembras. Ahí sí afectan más los cromosomas, ¿no? De que, no, pues el huevo tiene más cromosomas, más machos, pues va a nacer macho. No afecta tanto la temperatura en ese rango de 3 grados. En lo demás sí. Entonces, pues esto fue evolucionando así para crear un equilibrio, ¿no?
equilibrio entre la cantidad de machos y hembras de las especies. Pero el mundo se está calentando demasiado en los últimos 100 años. Exactamente, el mundo cada vez está aumentando su temperatura, ¿no? Un ejemplo es que en las playas donde anidan las tortugas es arena. La arena calienta más rápido, se calienta y retiene más temperatura que pues en general otros suelos, ¿no? Por ejemplo, en el norte de la Gran Barrera de Coral en Australia, pues han observado esto. En 2023 hicieron un estudio que analizó 64 sitios de anidación en todo el mundo y encontraron que en 57 de los 64 sitios, pues la proporción de sexos ya estaba sesgada hacia hembras, ¿no? Nacían más hembras. Entonces, en 17 de esos sitios, más del 90% de nacimientos eran hembras. Por cada 10 huevos, solo uno era macho, en 17 lados, ¿no? En 57 igual terminaban siendo más hembras, pero en algún lado eran 6 hembras, en otros 7 hembras, ¿no? Pero ya había tendencia hacia hembras. El 90%. Y miren, no los quiero asustar, pero en cuestión de supervivencia, usualmente la de los machos usualmente es más baja. O sea, incluso en los humanos. En los humanos se nota un poquito más. Por eso está mucho el meme. Sí. Bueno. Ellos se ponen solitos en riesgo. Pero también en los animales. O sea, en los animales como que es usualmente que el macho vive un poquito menos. Y si a esto le estamos poniendo que además son más poquitos. Sí. Pues, y que tienden a pelear mucho por territorialidad. Entonces, no es como muy chévere este ambiente para que se sigan propiciando las especies. Y justo si se propician y siguen haciendo más hembras, pues no es como que vayamos a tener más población en realidad. Exactamente, o sea, de por sí, pues los machos solitos, ellos mismos se acaban entre sí, ¿no? Pero cada vez que hay menos, pues mira, los mismos del estudio que te comentaba de Australia, más o menos han predicho que para finales de este siglo, o sea, ya en nada, en 2100, muchas especies van a ser generaciones de solamente hembras. Y bueno, eso pues ya es un gran problema de extinción, ¿sabes? Porque pues no va a poder reproducirse esa especie solo con hembras, ¿no? Ojalá todas las especies fueran como los caballitos de mar que dicen... El macho se embaraza y listo. Sí, justo. O también, no me acuerdo qué animales hay, pero sé que hay ejemplos de animales que ellos solitos pueden autofecundarse. Ah, sí, Pero hay no pasa. un gusano, que es el gusano banana, me parece. Sí, parece un plátano, literalmente. Pero está muy chistoso, es hermafrodita. Entonces tiene como una parte macho y una parte hembra. Y justo, pues no importa cuál sea uno y cuál sea otro, simplemente se juntan dos y criaturas, ¿no? Ajá. Pero no aplican las tortugas. en las tortugas Y no. en muchos animales tampoco, ¿no? Entonces puede colapsar y podemos perder muchísimas especies. Creí que solo era un tema de tortugas. Creí que solo las tortugas estaban teniendo como afecciones en qué tantas hembras y machos nacen a partir del clima. Pero entonces como que no. No, o sea, la mayoría son tortugas, Ok. las que presentan este hecho. Es principalmente porque los huevos pues cambian que nace si es macho o hembra según la temperatura. Principalmente en casi todas las tortugas pasa esto. Pero también pasa en algunos lagartos, en algunas especies de lagarto. En una especie es única en el mundo, vive solo en Nueva Zelanda, se llama tuátara, pero no porque sea única es menos importante, ¿no? Y también a todos los cocodrilos, o sea, todas las especies, todos los tipos de cocodrilo les afecta exactamente eso. Entonces, imagínate, el patrón es diferente, o sea, ahí sí cambia, no todas están siguiendo el mismo patrón de que en algunos lados son 90% hembras, ¿no? Pero en algunos lados y en algunas especies es al revés, nacen más machos y menos hembras, dependiendo si la temperatura es más alta, pero pues afecta igual, ¿sabes? O sea, igual va a quedar una especie de solamente un sexo. Entonces, pues son vulnerables a este proceso, a este procedimiento, a este mecanismo, que es un proceso que evolucionó durante millones de años, asumiendo que pues la temperatura iba a ser constante, ¿no? Iba a ser más o menos constante, o si se iba a elevar, iba a ser en... Gradual y muy chiquito. Exactamente, o sea, iba a tardar muchísimo en elevarse un grado y para entonces ese grado ya lo hubieran compensado. Pero ¿qué pasa? Que estamos acelerando demasiado. No pasó. Pues 100 años más o menos de la industrialización, ¿no? Comentábamos hace rato que el planeta empezó a calentarse, ¿no? Y esto acelera todo lo demás. Sí. Pasemos, ya alejándonos un poquito de los animales, pasémonos a, bueno, nosotros como animales, pero alejándonos de las otras especies, pasemos a el
penúltimo punto, las turbulencias en los aviones. No sé si has Ok. tenido chance de volar alguna vez. Ajá. Yo volé hace unos años Ujú. y recuerdo que no se siente nada cuando estás arriba, ¿no? A excepción en el momento que está la turbulencia, ahí como que sientes un poquito. Y francamente es que fue tan poquita que yo dije, qué divertido. Mi parte favorita. Pero lo ves en películas y no es divertido. Lo ves en películas y está feo. Y últimamente he escuchado que las personas que vuelan o conocidos que tengo que han tenido la oportunidad un poco más en las últimas fechas, han notado que estas turbulencias son muchísimo más fuertes y pues cada vez son menos chéveres y dan más miedo. Justamente, yo no he tenido la oportunidad de viajar en avión, pero eh, pues ya no quiero. Bueno, no, sí Pero quiero, ya ¿no? mejor Si tengo la pagó. oportunidad, claro. Pero, pues sí he escuchado que dicen que las turbulencias son más seguidas, son más fuertes, y pues la gente, pues muchas veces escucho que dicen, no, pues es que hay cada vez más aviones, hay más tráfico, hacen maniobras, ¿no? O no, es que los aviones son diferentes de como eran antes, están experimentando. Pero, pues no, ¿Hay alguna razón? hay otra razón. Eh, un De hecho, estudio de la Universidad de Reading, publicado en 2023 en Geophysical Research Letters, ok. analizó 41 años de datos atmosféricos a partir de 1979 hasta el 2020 y encontró una evidencia pues muy clara, ¿no? Hay un tipo de turbulencia llamada turbulencia en aire claro y este tipo ha aumentado muchísimo, ¿no? Sobre el Atlántico Norte, que es una de las rutas más transitadas del mundo, ¿no? Porque pues está toda la zona de Europa, todo ese Estados Unidos, ¿no? Que hay mucho tráfico aéreo. La turbulencia severa aumentó 55%, o sea, si había turbulencia en un vuelo sí y un vuelo y no, más o menos en Ajá, digamos que uno de cada tres y ahorita es uno uno de sí y uno cada. no. Ajá, Más. exactamente. Gracias por Wow. ayudarme a explicarlo, ¿no? Sí. Y una turbulencia moderada, más o menos, se siente, ¿no? Un 37%, que también es bastante, y la turbulencia leve, la divertida que mencionabas, un 17%, que si sigue aumentando empieza a convertirse en turbulencia más moderada y más severa, Y no tan divertida. no tan divertida. ¿Y va a seguir aumentando? Sí, va a seguir aumentando si seguimos al paso de pues que aumenten cambios climáticos que pues hagan que haya cada vez más turbulencia en aire claro. Ok. La próxima vez que un avión se sacuda, pues. Ay, yo sé, la azafata probablemente va a decir turbulencia rutinaria, pero ya sabemos que tan rutinaria no es. Ya se Sí, estamos teniendo algo que ver. chance. Pero, ¿sabes qué? Me acabo de acordar que no definí qué es la turbulencia en aire claro. Sí, qué río, porque, o sea, como que siento que Discúlpame, aire claro discúlpame. suena muy ambiguo. Exactamente. Esta turbulencia ocurre en cielos despejados, ¿no? Ajá, Completamente despejados, sin nubes, nada visible que te indique, oh, va a venir una turbulencia. Entonces, por eso es turbulencia de aire claro. ok. ¿Qué pasa? Eh, Porque pues uno piensa, ah, bueno, el cielo está despejado, la turbulencia no va a afectar tanto o así. Lo que pasa es que vienen corrientes de aire así muy fuertes, ¿no? Se Ujú. les llama jet streams, que son vientos rápidos en la atmósfera, a la altura de la troposfera, donde es donde vuelan los vuelos, valga la redundancia. Los vuelos comerciales, los aviones, pues viajan por ahí. Y pues lo que afecta ahí el cambio climático es lo siguiente, ¿no? El calentamiento del planeta no es como que todo igual. En Ujú. el Ártico se calienta más rápido que en el trópico. Ok. Es decir, en los polos se calienta más rápido que en el Ecuador, básicamente. Entonces, la temperatura, pues, es un gradiente diferente, ¿no? Que tanto aumenta en un lado, que tal otro. Y pues eso es lo que provoca estos llamados jet streams, ¿no? Que haya un gradiente de temperatura más alto significa chorros de viento pues más fuertes y más inestables, más imprevisibles y eso provoca la turbulencia, ¿no? Entonces, pues principalmente en el norte, que es donde es la zona polar o que está más cercana allá, pues es donde está el gradiente de aumento de temperatura más alto. Entonces la turbulencia va a aumentar cada vez más. También ya se está presentando en Asia Oriental, que ya no está tan al norte. Y África del Norte ya está más ecuatorial, pero pues está aumentando mucho. De hecho, analizaron 1980 a 2021, o sea, un año después, y la variación ya no fue del 55%, ya fue del 60% al 155%. O sea, más del doble. Casi en todos los vuelos te encontrabas turbulencia moderada, leve. Y pues bueno,
Para mediados del siglo vamos a tener el doble o el triple de turbulencia severa. O sea, casi seguro que en cualquier vuelo va a haber turbulencia. Esto lo dijo un investigador de la Universidad de Reading. Entonces, sí. Podemos encontrar una explicación física. Está documentada. Hay evidencia. Hay datos duros. Hay datos duros, ¿no? Cada vez los días más largos, los animales se encogen. Las tortugas feminizadas. Se hacen mujeres. La turbulencia aumenta. Bueno, hembras, pero sí. Sí, hembras. Disculpa, sí. Metamorfosis, bueno. Kafka. Ok. Pasemos ahora a nuestro último tema, probablemente. ¿Sí? Penúltimo, más o menos. Bueno, sí, último tema. Sí. Las alergias. Justamente. Que empeoran cada año. Una gran pregunta. No sé, yo siento que cuando era chiquito no tenía tantas alergias o no las desarrollaba tanto, no se me presentaban tanto. Pero cada vez que estaba creciendo, siento que cada vez como que empiezo a desarrollar alergias o son más fuertes. ¿No te ha pasado? Me encantaría decirte que es la edad, pero siguiendo con esto, probablemente no sea la edad, probablemente sea un cambio climático. Un cambio climático. Entonces, wow. Sí, cada vez se siente como, incluso como decías, que llegan antes. No sé, estabas acostumbrado a que llegaba en primavera y de la nada todavía no es 21 de marzo, estás en pleno febrero y ya sientes los ojos bien llorosos, ¿no? Entonces... Ok, entonces no es cosa mía, no es que mi piel es más sensible o que yo era más sensible con la edad. Es el cambio climático. ¿Me puedes explicar cómo es esto? Sí, mira, como tal, no eres tú, es el cambio climático y hay evidencia bien sólida respecto a esto. Okay. Hay un estudio que se hizo en Norteamérica que analizó datos en el polen desde 1990 hasta 2018, o sea, no hace tanto. Okay. Y básicamente lo que encontraron es que en las temporadas de polen se alargaron en promedio por 20 días, que es muchísimo. Sí. O sea, justo decíamos, de 4 no suena mucho, 2 centímetros no suena mucho, 20 días ya suena mucho, ¿no? Es casi un mes. Y las concentraciones de polen en el aire aumentaron hasta el 21% en ese periodo. Okay. Entonces... pues en 20 años es un 21% más de polen que estamos teniendo. Casi 1% más por año, ¿no? Pero bueno, esto, nuevamente la pregunta que siempre hacemos en este programa, ¿por qué? Porque nos importa. ¿Cómo es el cambio climático que haya más polen? O sea, ¿qué tiene que ver? Básicamente son 2 razones. La primera es que las temperaturas más altas alargan la temporada libre de heladas, que pues, quieran que no, esto le agrada un poco a las plantitas porque vamos a tener un mayor chance en el que van a tener polen, básicamente, ¿no? Uh-huh. En este periodo las plantas pueden crecer, florecer, ser felices. Las plantas tienen, bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Sí. Las plantas tienen más tiempo para poder hacer todo este proceso, así que lo hacen por más tiempo. Uh-huh. Seguido, bueno, además de esto tenemos que quizá sea importante decir que el CO2 adicional en la atmósfera es literalmente lo que fertiliza a las plantas. El CO2 es el alimento de la fotosíntesis. Así como nosotros necesitamos O2, es decir, oxígeno, para poder vivir y exhalamos CO2, las plantas hacen un poco lo contrario. Ellas respiran dióxido de carbono, que es el CO2, y exhalan a su manera el oxígeno, ¿no? Entonces, este dióxido de carbono es básicamente lo que les alimenta y entre más haya, pues más grandes y más productivas van a ser. Pero el hecho de que sean más productivas no es necesariamente bueno porque es un desequilibrio a final de cuentas. Y esto también va a generar que produzcan más polen. Sí, justamente, o sea, chance en algún momento podemos llegar a pensar, bueno, va a haber más plantitas, más florecitas, qué bonito. Pero nuevamente llegamos a lo mismo, es un desequilibrio, hay un dicho que seguramente has escuchado, el de que mucho de algo es malo, por más bueno que sea eso, pasa lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, el gas del efecto invernadero nos hace tener más calor y les da esteroides a las plantas, básicamente, ¿no? Producen más polen, que es lo que nos da alergias y nos hace estornudar, si te entendí bien. Sí, justamente. Hay una proyección publicada, es decir, como un artículo en la revista Nature Communications, que justamente nos dice que las emisiones, si continúan al ritmo actual, para finales del siglo podríamos llegar a verlo como un 200% más de polen, es decir, el doble de lo que tenemos ahorita comparado con justamente nuestra actualidad. Wow, o sea, el doble ya es un montón, ¿no? Ya es muy insoportable. Más que el doble incluso. Y hay un detalle que me parece bastante necesario para ilustrar como
en forma veloz todo esto que estamos hablando, y es que un médico alergólogo en Estados Unidos, los alergólogos se encargan justamente de estudiar todo esto de las alergias y tal, lleva más de 40 años atendiendo pacientes y contó que de los 20 años, que desde hace 20 años les decía a sus pacientes que empezaran a tomar el antihistamínico para el día de San Patricio. No estamos tan orientados con esa fecha, es el 17 de marzo. Exacto. Y para que pudieran estar listos antes del pico de las alergias. El punto está en que ahora ya necesita decirles que lo tomen antes de San Valentín, es decir, Un mes antes. un mes antes. Wow. Entonces, pues también, al parecer, el cambio climático nos está adelantando también el calendario médico. Eso sí, dijimos no hay que alterar calendarios respecto a que tarda más en girar la Tierra, pero en cuanto a climas y alergias, ahí sí hay que moverlo un poquito. Sí. Silenciosamente, es un par de semanas cada año. Cada año. Ay, no, wow. Es muy impactante, ¿no? O sea, todo lo que nos engloba el cambio climático, todo lo que nos afecta silenciosamente sin que nos demos cuenta. Días más largos, insectos que desaparecen, animales que se encogen, tortugas sin machos, volcanes que podrían despertar. De la nada. De la nada, que ojalá no pase, ¿no? Bueno, las predicciones dicen que no va a pasar, no hay por qué alarmarnos, pero sí tomar medidas, ¿no? Sí, tomarlo en cuenta. Y alergias que empeoran, aviones que se mueven, se sacuden más, turbulencias. ¿Cuál es el hilo de todo esto? Regresando al meollo, es decir, agarrando el hilo de todo esto, no son cambios aislados, todo se debe a un cambio climático que pues básicamente es una perturbación que está afectando absolutamente todos los sistemas al mismo tiempo. La física del planeta, la biología de los ecosistemas y la fisiología de nuestro propio cuerpo. Sí. Los reorganiza y silenciosamente pues justamente Pasa. nos va generando esto. No nos va a avisar, oye, te voy a hacer esto. Pues no. No, solo pasa y te das cuenta ya hasta que pasó. Ajá, pero bueno, ya que sabemos esto, ¿qué hacemos con esto, no? La primera cosa, justo como lo mencionábamos en un principio, es verlo, darnos cuenta de lo que está pasando, ser observadores en nuestro entorno. Muchas veces no es que no sea evidente, sino que no le prestamos atención. Entonces, prestar más atención a todo esto y entonces hacer lo que nos suena más difícil. La mayoría de los discursos de cambio climático nos muestran que los glaciares ya no están, que las islas se inundaron, todo esto es real. Los incendios también. Sí, de los incendios. Uy, ay, no me metes aquí en Querétaro. Cada rato Diario, y es así de... ¿Por qué Sí, será que hay humo hoy? ¿Un incendio o carretera? Pero bueno, son incendios usualmente. Es real, es urgente, hay que ponerle atención. Y pues para los oyentes que Promedios, están lejos, también para nosotros. estamos lejos de un glaciar, ¿No? pues en promedio, el oyente promedio vive más cerca de una piedra. Exactamente, o sea, todos o la mayoría podemos encontrarnos piedritas en alguna zona verde, en algún parquecito o en el patio de nuestras casas, ¿no? O en los jardines, si es que tenemos en nuestra casa o pues caminando por el centro te encuentras jardincitos y puedes ahí notar si hay flores antes. Los cambios se ven desde cerca, no necesariamente tenemos que ver estos cambios grandotes, sino que observar nuestros entornos y ver cómo poco a poco van cambiando. Entonces, pues probablemente sí, solamente hay que abrir el ojo. Sí, justamente, y también por eso decidimos hablar de los efectos silenciosos, ¿no? Justamente. Pues vamos cerrando. Vamos cerrando, porque justamente quiero también que se lleven como enseñanza que para estos cambios no necesitas un satélite, no necesitas equipo especializado, necesitas levantar una piedra. Así que bueno, eso te vamos a dejar de tarea. Levanta piedras. Levanta piedras. Checa insectos. La próxima vez que estornudes en enero, cuando antes empezabas a estornudar en marzo, o si tienes la oportunidad de viajar en un avión y sientes turbulencias, Fíjate. cuando levantes piedras, pregúntate si será el cambio climático que te está diciendo algo, porque, pues bueno. Quizás sí. Quizás sí. Gracias por escuchar. Mi nombre es Jero. Yo soy Fer y esto fue Érase Érase muchas veces.